Paz de Cristo, pueblo de Dios. Amén, aleluya. Alabado sea el Señor. No me canso de decir que el Señor es bueno. Y para siempre es su misericordia. Bendito sea su santo nombre. Gloria sea el Señor. Pues, esto sí que es sorpresa. Cuando llegué miré esa tina ahí ya llena con agua. Digo, oh, bendito Dios, qué bueno eres, Señor. Algo hermoso está pasando aquí. Dios se está moviendo en nuestros corazones. Amén. Y Dios nos está hablando cada día. Amén. Y gracias porque el Señor lo que está haciendo hasta el día de hoy no se cansa de estarle hablando al hombre. Amén. Aleluya. Así como están aprovechando, ya están sobre sus pies. Vamos ahí a la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 2. Mira más qué hermoso el Señor lo que nos dio. Tocante a lo que va a haber hoy. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Yo no sabía, hermanos. No, yo sé que no sabía, hermano. No sabía. Aleluya. Y miren nada más lo que Dios nos dio aquí en este libro, respecto a lo que nos habla. Dice la palabra del Señor para la honra y gloria del Señor, los versículos, ¿verdad? Después, si es posible, si tenemos que leer ahí los demás, pero vamos a leer estos dos versículos que el hermano Pablo les pide aquí a esta iglesia y bueno, les habló en aquellos entonces y ahora me ha hablado a mí. Amén. Y quiero compartir esta bendición en esta noche de Dios. Dios. Amén. Dice la palabra del Señor aquí, dice, hace una pregunta, dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún a él? Gloria sea al Señor. Padre Santo, Amén, aleluya. en este momento, Padre, estamos aquí contentos, agradecidos contigo, Señor. Señor, porque tú no nos dejas de bendecir con tu palabra, guiándonos, Señor, instruyéndonos, Señor, enseñándonos, Padre. Señor, para que vivamos de la manera que tú, oh Dios, quieres que vivamos, Señor. Para que de esa manera, Padre Santo, tú puedas usar mi vida. Para que de esa manera, Señor, tú puedas usar la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta bendición, Señor Dios. Me canso de decir que tú eres bueno, Señor, y que tú, oh Dios, nos estás haciendo cosas hermosas hasta el día de hoy, Padre Santo. Señor, gracias por este pueblo que está aquí, Señor, aleluya, y gracias, Señor, por esta bendición que me permites estar aquí al frente, Señor. Tú sabes que lo hago con todo temor y reverencia para la honra y gloria de tu bendito y santo nombre. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Gloria sea al Señor. Dice el hermano Pablo, hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego dice, en ninguna manera. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Gloria sea al Señor. ¿Qué es pecado? Aleluya. Ya sabemos qué es pecado. Y gracias, Señor, porque tenemos todas las palabras para que nos siga enseñando, nos siga instruyendo. Gracias, Señor. Porque algunas cosas como que no las han sabido discernir todavía. Que hasta dónde es pecado delante de Dios. Amén. En una ocasión, hace unos años, ya aquí unos añitos, y le pregunté a un varón que ya también tenía unos añitos de caminar en el camino del Señor, que qué era pecado, porque encontré ahí un folletito, mire que lo estaba leyendo, y me le acerqué y le dije, ¿qué es pecado? Y se quedó patinando el hermano, porque no me supo contestar. Y qué triste de tener la palabra de Dios y no saber, ¿verdad? A veces le pregunté yo, y no lo estoy hablando como porque pues, ¿no? Sino que se da uno cuenta a ver hasta dónde, por falta a veces de no estudiar, por falta de no escudriñar la palabra de Dios, ignoramos muchas cosas. Iglesia de Dios, ¿qué es pecado?
Todo Y hay muchas cositas, podemos a mirar algunas cosas que es pecado. Aleluya. Allá en el principio del libro de Génesis, allá hablando de aquella pareja que se dice que es Adán y Eva, ¿verdad? Pecaron, ¿verdad? Y algunos todavía no han sabido mirar cuál fue el pecado que ocasionó allí, ¿verdad? Que se les presentó allí, y hasta el día de hoy todavía no saben qué es pecado. Sí. Y el pecado que pasó en aquel entonces es el mismo de hoy. Amén. Aleluya. Pecado es desobediencia. Pecado es hacer todo lo que está en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Aleluya. Cierto. Pecado es tener la Biblia y no leerla. Cierto, hermano. Es pecado. Amén. Pecado es ser los días de servicio, de venir a congregarnos Y no venir. y no estar en la casa de Dios. Aleluya. Cierto, hermano. Amén. Pecado es que debo de amar a mi hermano y no lo amo. No lo amo. Gloria a Dios. Amén. Ese es pecado. Pecado es que debo de orar No la amo. y no oro. Aleluya. Amén. Me habló a mí el Señor, hermano. Amén. Trato de hacer lo mejor, pero digo, Señor, tú sabes. Y ay, Señor, digo, gracias porque de todos modos, tú no te cansas de hacernos ver hasta dónde a veces estamos fallando. Cierto, hermano. Amén. Hasta dónde a veces le estamos faltando al Señor. Aleluya. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra. Amén. Y qué hermoso cuando leemos, ya entendimos, y cuando nos empieza a redarguir un poquito. Amén. Aleluya. Eso es algo hermoso porque es para que nosotros empezamos a poner ciertas cositas que estamos descuidando. Amén. Y hay muchas otras cosas. En aquel entonces el pueblo de Israel, cuando el Señor los saca de Egipto y que en su caminar se descuidaron. Aquí este capítulo de los dos versículos que leímos está hablando respecto hacia que tenemos que morir. Amén. Pecado. Entonces este tema de lo que estamos leyendo acerca de esto es que el día de hoy es muertos. Ay, maravilloso. ¿Cómo que muertos? Muertos pero vivos. Gloria. Aleluya. Morir al pecado, Amén. pero vivir para el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que ya no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. Ese cuerpo que era pecaminoso y ahora tiene que vivir, pero vivir para Dios. Amén. Miramos lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este hermano que escribió este libro. Y qué hermoso que él con toda libertad, cuando dijo, ahora ya no vivo yo, Amén. Amén. mas Cristo vive en mí. Amén. Y lo que ahora vivo es para el Hijo de Dios. Amén. No es fácil en este caminar, pero si nos ponemos bajo la voluntad de Dios, vamos a lograr. Amén. Vamos a lograr a vencer en ciertas
áreas que no hemos vencido algunos. Aleluya. Amén. Amén, hermano. Vamos a vencer. Vamos a ver. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, de Proverbios, dice, reconócele en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Santo su nombre. Gracias. Si yo reconozco que soy falto de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo voy a poder vencer en ciertas áreas que no he podido llegar para tener una buena relación con Dios? La palabra de Dios habla, dice que nos humillemos, Amén. Amén. que reconozcamos, que nos humillemos ante el Señor. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. ¿No dice la palabra de Dios? Habla acerca de que nos humillemos, Amén. que nos humillemos bajo la poderosa mano del Señor. Sí, y Él. Amén. Pero tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer Amén. Aleluya. que como humanos que somos tenemos que buscar la presencia de Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Antes de que fuésemos bautizados, se nos hacía imposible, y aún todavía, porque ya después del caminar, cuando nosotros nos entregamos al Señor, Amén. tenemos que empezar, ¿verdad? Una vida nueva, Aleluya. una vida diferente a la que vivíamos anteriormente. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermano. ¿Y cómo va a ser? Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Gracias, Jesús. Dice que aquí en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado si ya morimos? Amén. Aleluya. Ya no podemos, dice, o no sabéis en el versículo 13, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, Gloria a su nombre. Aleluya. Amén. Bendito su nombre. porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida Nueva. nueva. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Amén. 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 Pero es triste. Yo quise caminar en dos caminos cuando empecé. Aleluya. Y empecé a tener unos poquitos de problemas. ¿Por qué? Porque quería ser cristiano los días de servicio, quería ser cristiano los días de servicio, y los días que ya me iba, o que salía del servicio, ya sabrán cómo. Así quise. O sea que Dios había perdonado mis pecados, pero yo luego agarraba, salía, otra vez con mi costalito, quería echar otra vez al costalito. El costalito otra vez, al final. Y así no trabaja. Amén. Amén. Tiene que haber una entrega total. Tiene que haber, tenemos que despojarnos de esa vieja naturaleza. Amén. Dice en el libro, versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso se canta el canto que adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Gloria a su nombre. Aleluya. El pueblo de Israel cuando salió, Dios lo había sacado, ¿verdad? Amén. Y en el caminar empezaron a renegar diciendo que estaban mejor allá en Egipto, en la esclavitud, que lo que empezaron a caminar. Cierto, hermano. Amén. Si estaban pasando, viviendo lo que estaba
viviendo es porque Dios los está preparando. Amén. Y cuando empezaron a andar, que anduvieron por 40 años en ese monte, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? Es que dice que estaba probando sus corazones. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Grande es el Señor. Y yo y usted no estamos exceptos de tener pruebas. A ver, ¿hasta dónde? ¿De veras quieres ser cristiano? ¿De veras eres cristiano? Aleluya. Amén. Y ahí está el acusador. Cuando el Señor le preguntó a Satanás, cuando llega Satanás, que estaban los hijos de Dios, ahí en el libro de Job, que le preguntó, ¿de dónde vienes? Y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Que no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra perfecto, temeroso y apartado de Dios. Oh, dices que a él le ha acercado. Miren lo que hace Dios con nosotros. Gloria. Dios nos cuida, Gracias, Amén. Dios nos protege. Amén. Sí, amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice que porque le ha acercado, le ha bendecido. Mira cómo lo tienes bien bendecido. Amén. ¿Quién estaba allí? Era Satanás, el acusador. Entonces, hoy en día seguimos teniendo El acusador, ¿sí? ese acusador. Amén. Amén. Él no descansa. No. Él, las 24 horas está mirando a ver en qué me hace caer, a ver en qué lo hace caer, hermano. Aleluya. Aleluya. Pero nosotros tenemos una fe plena, estamos confiados, convencidos de que Dios está con nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen, dice, y no tan solo eso. Que los defiende. Entonces, así es de que cuando venga cierta prueba, cierta lucha, Dios está Ahí. conmigo. Dios Amén. está con su iglesia. Dios está con sus hijos. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Claro, que si se está saliendo, me estoy saliendo de la vida, ahí sí ya corro peligro. Amén. Porque ahí es donde puedo hacer una presa fácil de Satanás. Ahí es la oportunidad que Satanás está esperando. No más que yo me descuide. Este es el momento. Amén. Aquí me Sí, amén, amén. estaba hablando hoy con el día de hoy con un varón acerca de eso, que digo, no, necesitamos echarle ganas, ponernos bien con el Señor, porque si no, sabes que de otra manera somos presa fácil de Satanás. ¿Y sabes qué venimos a hacer? Venimos a hacer su lonche de Satanás, Sí. a devorarnos. Le causó risa. Y después estaba diciendo, era pura verdad. Sí, Sí, hermano, amén. Satanás, él no descansa y siempre lo va a estar rondando para hacerlo caer en ciertas cosas, Sí, aleluya. en ciertos pecados. Gloria a Cristo. Amén. Aleluya. Pero gracias al Señor que Dios está velando por nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Amén. Dios. A veces nosotros somos tan confiados, aleluya, y creemos a veces que el bautizarse es una cosa, pero ya después del bautismo tenemos que cuidar nosotros. Aún más. Amén. Porque dice la palabra de Dios allí, dice en el libro de Gálatas 6, 7, Gloria a Dios. dice, no os engañéis. Dice que Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Aleluya. Porque todo lo que el hombre sembrare, Eso también se dará. eso también segará. Amén. Gloria. Amén. Así es de que dice un dicho y dice bien, la confianza mata al hombre. Tengamos la confianza mejor en el Señor Amén. y no nos confiemos en nosotros mismos. Dios dice que no confiemos en el hombre, que no confiemos a sí mismo en nosotros.
Que nuestra confianza esté en el Señor. Amén. Pero hay que estar buscando de Él. Amén, hermano. Gloria a Dios. Si queremos seguir teniendo la protección del Señor, tenemos que, todo tiene un precio. Amén. Amén. Para que mis pecados fuesen perdonados, tuvo que pasar algo. Sí, hermano. Cristo murió por mis pecados. Amén. Aleluya. Cristo derramó su sangre. Gloria a su nombre, aleluya. Amén. Jesús hizo lo suyo. Ahora me toca a mí. Me bauticé. Pero dice la palabra también en el libro de Pedro, allá dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Amén. Sí, Dice, pero no quitando las inmundicias de la carne. En otras palabras, no quita los malos hábitos. No. Los malos hábitos los tengo que dejar yo. Amén. Amén. Cierto, hermano. Amén. Porque ya Dios perdonó mis pecados. Pero así es de que dice la palabra del Señor que el sabio ve el peligro, huye, se aleja. Aleluya. Mas el necio, la necedad, lo mata. Sí, aleluya. Amén. Así es de que nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Aleluya. Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. La palabra del Señor nos demanda que velemos Bien, noche. unos minutos, unas horas. Todo el tiempo. Aleluya. Todo tiempo. La palabra del Señor es orar sin cesar. Aleluya. Porque ahí está el problema. Cuando descuidamos la oración, Aleluya. Gloria a Dios. Dale más, Padre. cuando descuidamos el ayunar, cuando descuidamos no leer la palabra de Dios, cuando descuidamos no congregarnos, Amén. Vamos cayendo. allí es cuando el enemigo empieza a ganar terreno. Pero aquí está un pueblo sabio, un pueblo que sabe buscar del Señor. Amén. Gloria a Gloria Dios. a Dios. Dios nos trae palabras para que nosotros cada día estemos despiertos, para que cada día nosotros estemos al tanto de todos los acontecimientos. Aquí está todo. Ya hoy en día hay personas, aunque no leen la Biblia, pero yo me he encontrado con personas que apenas les estoy hablando y dicen, sí es cierto. Le dije, ¿lees la Biblia? Dijo, no, dice, pero si ellos más o menos saben de todo lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer, cuanto más nosotros los cristianos no debemos saber todavía más todavía. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Amén, Venimos hermano. los días de servicio a congregar. Venimos a que seamos instruidos, venimos a que nos enseñe la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Aleluya. ¿De qué sirve que yo tenga un buen maestro, que yo tenga un buen pastor, un buen evangelista, si yo no pongo de mi parte? Amén, hermano. Gloria a Dios. Todo Yo tengo que poner Amén. todo de mi parte. Amén, hermano. Porque atrás de mí vienen muchos y yo necesito preparar.
ya nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad, Amén, hermano. empezando desde el hogar, en el trabajo con los compañeros. Miren, hermanos, yo les digo a los hermanos que hablan del Señor, les Amén. predican del Señor. Pero hermanos, si yo me pongo en las manos del Señor, aunque no hable, ellos mismos van directamente con uno. Y a mí me han preguntado, me dice, ¿usted qué religión es? Le dije, yo no tengo religión, tengo a Cristo aquí. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, nuestro testimonio tiene mucho que decir. Si mi testimonio es bueno, Amén. gloria a Dios. Dios te Amén. glorifica. Pero también si mi testimonio es malo, en lugar de ser bendición, voy a ser una piedra de tropiezo. Confusión, hermano. Amén. Entonces sí es de que nosotros tenemos que ponernos cada día, Señor, dame sabiduría para Amén. predicarle a mi compañero, mis vecinos. Que Dios nos dé esa gracia, que Dios nos dé la sabiduría, las palabras que sean necesarias para ir a enseñarles a las personas. Amén. Amén. Apenas empecé a tratar un compañero, tengo unos 3 días que empecé a tratar, y me dijo, usted no es como otras personas. Dije, ¿por qué? Dice, porque usted, la forma que platicamos no hemos salido mal. A ver, explícame eso. Dice, es que cuando se ponen a hablar de Dios, dice, en lugar de que sea para edificación, más o menos conoce un poquito la Biblia. Dice, yo he salido mal con otras personas. Es que, ¿sabes qué? Le dice, nosotros hemos recibido palabra de Dios, tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado. Yo no Amén. les hablo, les explico de la bendición, de lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que está haciendo para mí. Amén. Gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios por eso. Entonces, hermanos, les digo, necesitamos ponernos en la mano del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Porque nosotros bien podemos traer almas o por nuestro mal testimonio, podemos ser un impedimento para que otros vengan a los pies del Señor. No dice la palabra de Dios que por nuestro mal testimonio dice que el nombre del Señor es blasfemado. Ayúdanos, Cristo. Aleluya. Así es de que si ya morimos al pecado, si ya fuimos sepultados, si ya resucitamos, ahora tenemos que luchar con esa vida nueva. Amén. Gloria a Dios. Recordamos también así como dijo aquel, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dice en el libro de Romanos ahí 5, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio, ¿de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos. Amén. Hay una promesa. Pero para esto, para que esto acontezca, ¿cierto? Digo, ya llegamos a las aguas bautismales, se nos bautizó. Pero ahí empieza. Qué hermoso es. Que se da el paso, toma la decisión, gracias Señor porque
tú perdonaste mis pecados, pero ahora ahí empieza esa vida. Amén. Amén, amén. Sí, porque cuando murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos, ¿para quién dice? Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Para que el pecado no se señoree de vosotros, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria sea al Señor. Aleluya. Así de que, hermanos, orar Amén, amén. los unos por los otros. Amén. Oren por mí, que yo voy a orar por ustedes. Amén. Amén. Solamente la oración es la que me ayuda. El Señor se está manifestando en este lugar. Yo me gozo de mirar. No se diga la juventud cómo va. Me gozo y digo, Señor, gracias por esta bendición, pero Señor, ayúdanos, Señor, para poder ayudar al joven que apenas va a empezar. Amén. Y aún yo, para seguir manteniéndome bajo esa santidad. Dios quiere que vivamos en un camino de santidad. ¿Y cuál es la santidad? Es apartados del mal, separados del mundo. Porque dice la palabra de Dios que se constituye amigo del mundo, Se constituye enemigo de Dios. se constituye enemigo de Dios. Y nosotros ya fuimos, dice que por medio de Señor Jesús fuimos reconciliados. Amén. Amén, amén. Así es de que, hermanos, adelante. Gloria a Dios. Dios les pague por su vida. Aleluya. Estoy orando. En nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Después de Cristo, hermanos, Amén. Dios es bueno, ¿no? Pues voy a platicar solamente un poquito. Algo maravilloso pasó este día, amén. Nuestra hermana nos hizo saber que se quería bautizar en el nombre de Jesús. Y después recibimos una llamada que tenía que ir y fue al hospital. Fue al hospital. Entonces pensamos que no iba a ser posible que se bautizara este día. Entonces habíamos hablado con hermano Efraín. Le voy a decir esto para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Amén. Y cómo Dios trabaja tan hermosamente, ¿no? Entonces, como yo recibí la noticia que la hermana se iba del hospital, pues yo le dije al hermano Efraín, vamos a decirle al hermano que él continúe con su mensaje, porque que íbamos a dejar que el hermano nos enseñara después para el otro programa. Pero mire, después nos llamaron, ya cuando estábamos en el servicio, que la hermana venía para acá. Gloria a Dios. Entonces no es un juego, es algo maravilloso que Dios arregla, ¿amén? Amén. Y ya Amén. habíamos dicho, o sea, como no iba a venir el hermano, pues dijimos, ok, entonces el hermano que enseñe. Pero mire lo que Dios ya había preparado en su corazón, ya había preparado todo. Él ni sabía que iba a haber bautismos, pero gracias a Dios que pasó esto maravilloso. Lo que les digo es que Dios sabe y arregla todas las cosas a su manera, y en su orden queda el asunto en su perfección. ¿Amén? Gracias a Dios por esto. Vamos a continuar adelante. Solamente quiero preguntarle a nuestra hermana. Dice la palabra de Dios así: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. ¿Saben que hay Amén. solamente hay una parte que Dios requiere del ser humano para que pueda ser bautizado? Ciertamente nuestra hermana ya tiene un conocimiento porque ella ha estado por años en la iglesia pentecostal de la Asamblea de Dios. Gracias. Y ciertamente no se bautizó el nombre de Jesús, pero ella fue a bautizar el nombre en los títulos. Amén. Entonces, por gracia de Dios, el nombre le fue revelado
Y por gracia de Dios podemos mirar que Él tiene un propósito grande en nuestros días. Amén. Amén. Cuando yo escuché el nombre me dijo, entonces quiere decir que no, yo no me puedo bautizar en el nombre de Jesús. Dije, claro que sí, pues eso es lo que Dios quiere, que se bautice en el nombre de Jesús para perdón y remisión de sus pecados. Hay 3 puntos muy específicos que pone Dios para que alguien se bautice. El primer punto es que tiene que creer, dice el que creyere. Amén. Segundo punto dice que se tiene que arrepentir. Amén. Y el tercer punto es más especial que definitivo, tiene que conocer el nombre de Todopoderoso. Amén. Amén. Si no conoces el nombre y si no sabe quién es Jesús, definitivo no va a poder ser bautizado en el nombre de Jesús porque no sabe quién es Jesús. Pero dice la Escritura, no lo digo yo, si ustedes ven en el libro de Filipenses, que Él estableció este nombre que es sobre todo nombre, dice, con un propósito. Es que Él viene por una iglesia llamada de su nombre. Amén. Ese nombre dice que todos, creyentes y no creyentes, se van a doblar un día delante de su presencia. Aún, yo les decía en el principio del servicio, le digo, aún si no fuera así, sería un Dios imperfecto al que le servimos, pero es un Dios perfecto. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Él no iba a criar un hijo para después arrodillarse después delante de su hijo, sería un Dios imperfecto. Porque dice, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, y dice, de lo que está en el cielo. ¿Dónde estaría el Padre? Estaríamos hablando que el Padre debería estar en los cielos, ¿verdad? Y si el Padre se tenía que doblegar en el nombre de Jesús, entonces no sería un Dios perfecto. No. Pero si vemos la palabra de Dios así, Felipe le hizo una pregunta y le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido. Dice, yo y el Padre, uno somos. Amén. Yo y el Padre, uno somos. Aleluya. De muchas maneras Dios manifestó que Él era Dios. Amén. Él calmó la tormenta y los discípulos dijeron, ¿quién es este que los vientos le obedecen? Amén. Él dio vida a Lázaro estando muerto. Y dice la palabra de Dios que solamente Dios tiene potestad sobre la vida. Amén. Cierto, amén. Es el único. Él le dijo, Lázaro, sal fuera. Un cuerpo putrefacto lo regresó a la normalidad. Solamente el poder de Dios, y Dios es el único que lo puede hacer. Amén. Porque amén. Otro punto, dice la palabra de Dios que los discípulos recibieron 3 años y medio su enseñanza. En esos 3 años y medio, aún algunos todavía estaban dudando, pero cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos confirmaron que todo lo que les enseñó Jesús era verdadero. Amén. Pero les dijo allá en el libro de Lucas, el capítulo 24, ya estando en un cuerpo glorificado, Jesús le dijo, miren, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por los salmos y por Moisés. O sea, por toda la palabra que él había establecido proféticamente, para que se estableciera y se cumpliera la profecía. Amén. Capítulo 24, verso 44 del libro de Lucas. Y dice, y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran su palabra. Cuando les abrió el entendimiento, dice, y les mandó que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Amén. Cuando ellos recibieron esa revelación, por eso es que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pedro se levantó y dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice que aquel día 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Y después el verso 42 del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42 dice, y con otras muchas palabras les enseñaba, ser salvos de esta perversa generación. Había una generación perversa, y solamente el nombre del Todopoderoso era el único que les traía a ellos salvación, aún en medio de la perversidad. Porque tenían que caminar en medio de esa perversidad, pero con un punto de partida de salvación en promesa, lo cual solamente requería y requiere que seamos fieles. ¿Dijo el hermano bien?
Lo único que Dios requiere es que seamos fieles. Amén. Dice que nosotros, guardando esa fidelidad, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a tener necesidad de preocuparnos. Amén. Amén. Aún en ese tiempo tiene pendiente de nosotros. Dice, no te apures si este cuerpo se desvanece. Nos tiene un cuerpo en promesa glorificado. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a ser levantados sobre él. Amén. Ahí el libro de Juan, capítulo 25, dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Aún del polvo de la tierra nos va a levantar. Muchos creen en Cristo, pero no se quieren bautizar en el nombre de Jesús. Ese nombre es el único que puede volver a la vida al que está muerto en pecados. ¿Sí? Dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado, miren, hay una parte ahí y especifica y un punto. Porque la paga del pecado es muerte. Y de ahí parte a la otra parte del texto, que es la otra mitad, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro. Amén. Amén. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que ese nombre, que es sobre todo nombre, para el que le he revelado, se saca, les voy a decir, el premio mayor, vida eterna. Amén. Amén. Porque eso es lo que dice. Amén. El libro de Romanos capítulo 14, versos 6 y 7 dice, y si vivimos, para Él vivimos. Amén. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o moramos, Somos de Él. de Él somos. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Qué hermoso. El que está en Cristo dice que es nueva criatura. ¿Saben que los niños tienen que ser cuidados por alguien? Cuando usted es una nueva criatura, Cristo cuida de usted. Y luego Gálatas capítulo 3, verso 27 dice, el que en Cristo es bautizado, de Cristo está vestido. Amén. Amén. Y si usted tiene la vestidura de Cristo, le voy a decir que para los que están en Cristo ninguna condenación hay. Eso dice el libro de Romanos. Nos hace más que vencedores. Gloria a Cristo. Démosle un aplauso que vive ella. Aleluya. Vamos a hacer una invitación a nuestra hermana que pasa aquí al frente. Vamos a sentar un poquito, ¿está bien? Véngase para acá, ¿no? Y hermano Paches, por favor, me lleva para allá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren. Aleluya. Wow. Le doy gracias a Dios por esta decisión que hizo nuestra hermana. Gracias, Jesús. Aleluya. Que Dios la bendiga. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Y le queremos preguntar solamente por cuánto tiempo le piensa servir a Cristo. Hasta que el Señor se acuerde de mí. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Qué hermoso. Ese es un plan y un propósito, Señor. Uno de los jóvenes me dijo, me sorprendió, me dijo, y después de que me muera le voy a seguir sirviendo. Amén. Aún en la eternidad le voy a seguir sirviendo. Uno de los jóvenes me sorprendió. ¿Se acuerdan de Israel? Y fue hasta la eternidad. La pregunta sería, ¿usted por qué se quiere bautizar en el nombre de Jesús? La doctora me da pastillas para la memoria y se me olvida tomármelas. ¿Pero no ha reconocido que el nombre de Jesús es perdón de pecados? Sí, Por eso sí, sí. sí, Porque en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. sí, Por esa razón. sí. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Miren, lo más importante es que no se le olvidó que ella prometió bautizarse en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo más Aleluya. importante. Todas las cosas se pueden olvidar ustedes, pero no se olviden de Jesús. Todos se pueden olvidar, pero no se olviden de que Él es nuestro Redentor. Amén. Él es nuestro Creador. Él es nuestro todo. Amén. Amén. Vamos a bautizar en el nombre de Jesús. Y esto que vamos a hacer es porque Dios así nos enseña su palabra, hermano. ¿Ok? Dice la Escritura que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces es una promesa de salvación. Amén. Pero también es una promesa que trae promesas a su favor. Dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo, pero ahí van unas bendiciones. Y estas señales seguirán a los que creyeren, dice. En su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
Y aun si le hubiera cosa mortífera, dice, no les hará daño. Entre sus manos tomarán serpientes y no les dañará. Porque no la debe tomar por su propia voluntad para jugar, nomás es por si llegara a tomar alguna de, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Cargando la línea, cargó una y lo mordió. No la buscó, sino Gloria a Dios. todo esto, dice, aún si viviera cosa mortífera, no le hará daño. Santo. Amén. Todo esto es una promesa fiel de parte de Dios. Ciertamente nuestro Dios tiene promesas que son para los que le creen, no para los que no le creen. Amén. Y considero que ella ha creído, por eso ha aceptado ser bautizada en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Así es que vamos a pedirles a todos que hagamos una oración y vamos a orar por ella. Vamos a pedirle al Señor que nos permita mirarla aún cuando estemos allá en la gloria con Cristo, que estemos alabando y glorificando a Dios juntos. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor Jesús, Padre amoroso, Aleluya. Sí, bendice tu sierva, Señor Jesús. Úngela, Padre amado, con tu presencia, Señor Jesús. Y tú, Padre amoroso, has dicho, Padre bendito, que tienes una promesa fiel. Dice, Padre amoroso, que aquellos que se bautizaron en tu nombre recibirían el Espíritu Santo. Aún muchos lo han recibido antes de ser bautizados, Señor Jesús. Pedimos, Señor, que tú las selles, Padre amado, cada día de su vida. Cuide de ella, Señor Jesús. Restaure, Señor, Padre amoroso, esa mente, Señor, amado, y tú, Padre bendito, y operas cada día, Señor, a favor de su necesidad, Señor Jesús. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre. Pedimos de tu gracia, Señor, derramada, Señor, de tu sierva. Cuida de ella, Padre amoroso. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre amoroso. Y gracias, Padre bendito, por ser tan bueno. En el nombre de Cristo Jesús pedimos de tu bendición, Padre amado. Amén. Gracias, Padre amoroso. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, poderoso Dios. Aleluya. Dios bendiga, hermanos. Amén. En una semana he estado 3 veces en los hospitales de alta presión, que se me ha subido 200 por 104, y ahí me han tenido hasta 2 días, y horas que se me subió otra vez, hermano. Eran las 5 de la tarde. Aleluya. Y ya no podía respirar. Le digo a mi hija, llévame aquí a una clínica que está aquí a la vuelta. No, yo la voy a dejar en el hospital. No, aquí déjame. Y cuando entré a la clínica había nomás 3 personas. Y rápido salieron. Y yo le estuve orando al Señor. Le dije, Señor, permítame ir a la iglesia, quiero bautizar a mi padre. No puedo respirar, le digo, aunque sea el último día de mi vida, Señor. Tú eres bueno, Déjeme ir, Señor. me bautice. Gracias. Entonces le metieron, hermano. Y nomás me pusieron 2 inyecciones y me pusieron que oliera un humo, respirara. Y ya en 20 minutos viene el enfermero y me dice, buena noticia, dice, ya la presión ya está normal, a 125. Gracias. Porque ya estoy lista, venga. Gracias a Dios que estoy aquí, el Señor hace grandes cosas maravillosas. Pero los amo a todos. El Señor les bendiga. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tus siervos. Y gracias, Señor, porque esas peticiones, Señor, tú las has escuchado, Padre amado. Gracias. Antes de llevar este evento glorioso, hermanos, quisiera preguntarles si hay alguien más que quiera bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y les quiero decir que Dios está llamando cada día. Dice ahí en el libro de Revelación, capítulo 3, verso 20, dice, si oyeres mi voz, no hagas duro tu corazón. Pero gracias a Dios porque nuestra hermana, el primer día que llegamos a su casa, desde el primer día me dijo, hermano, entonces me puedo bautizar en el nombre de Jesús. Le dije, amén, hermano. Eso es lo que Dios quiere y anhela en todos nosotros. Él vino a dar su vida por nosotros y a dar a conocer su nombre. Y gracias a Dios porque ella aceptó inmediatamente. Esto es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Amén. Así es que solamente les quiero decir, si hay alguien, solamente pasa para enfrente. Si no se quiere bautizar este día, pues
otro día o bautizamos. Amén. Y si no, pues vamos a pasar esto vamos a seguir adelante, vamos a invitar a nuestra hermana. Así va a ir por esta ropa, no vamos a ir a cambiar. Aunque vaya y camisa entonces ahí con mi esposa, ¿sale? Por favor, gloria a Cristo. Mientras ustedes están en su lugar por un momento, les quiero decir algo maravilloso que Dios está haciendo. Y les quiero decir esto porque realmente nuestro Dios, de una u otra manera, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Y de esa manera que Dios habla al corazón del ser humano, sería suficiente como para que el ser humano comprendiera que de verdad le está dando una oportunidad a nuestro Dios de reconciliarse con Dios. Amén. Dice el libro de Corintios ahí, dice que Dios estaba en eso reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados, sino que Él estaba anhelando que ellos procedieran al arrepentimiento. Amén. Amén. Tome su lugar por un momento. Gracias a Dios por este joven que está aquí, hijo de Sí, nuestra amén. madre. Dios lo bendiga, amén. Qué cambio tan maravilloso. Se mira guapo, hermano. Bueno, está guapo, hermano, pero se mira muy bien, hermano. Gracias a Dios. Amén. Amén. Yo sé que se siente bien también, ¿verdad? Pero ha sido un cambio maravilloso. Se mira muy bien. Y algo maravilloso está haciendo Dios ahí. Yo sé que Dios tiene algo preparado para usted. Amén. Solamente que le entregue su vida a Cristo y va a ver lo que Dios va a hacer con usted. Gloria a Dios. Amén. A lo mejor ya era bautizado nuestro hermano anteriormente. ¿Ya fue bautizado usted en el nombre de Jesús? Ok. Los títulos. Bueno, pues entonces el Señor lo está esperando así para que se bautice en su nombre. En Amén. el nombre de Dios. ¿Sabe qué habla su Biblia ahí en el libro de los Hechos? Dice la Escritura, miren, no es que nosotros les queramos decir esto porque no nos queramos imponer algo. No, si alguien recibe a Cristo debe ser voluntariamente, con entendimiento, reconociendo que necesitamos que nuestros pecados sean redimidos. Amén. Capítulo 4, verso 12. Pero vamos a leer desde el verso 1. Miren, de aquel tiempo a este tiempo no hay mucha diferencia. Todavía en este tiempo hay muchas personas que se oponen a que se hable del nombre de Jesús. Mientras que la hermana se prepare, ¿qué les parece si me permiten hablarles de esto? Amén. Y les voy a decir que desde aquel tiempo a este tiempo no hay mucha diferencia. Solamente la diferencia es que en este tiempo a nosotros no nos persiguen en estos medios para nosotros prohibirnos que hablemos del nombre de Jesús. Pero en aquel tiempo podemos mirar que realmente era algo que tenían que sufrir los que predicaban el Evangelio. Tenían que vivir una vida en medio, capítulo 4 del libro de los Hechos. Del 1, vamos a leer desde el 1 hasta el 12. Entonces, en aquel tiempo ellos tenían que lidiar con este tipo de situación donde ellos eran perseguidos por predicar el nombre de Jesús, por predicar a Jesús. Amén. Y les quiero decir que el nombre de Jesús desde ese tiempo ha sido una controversia para muchos. Amén. No ha cambiado este punto todavía ahorita. Si ustedes miran y hablan con un tipo de creyentes que no creen en el nombre que es sobre todo un nombre, a nosotros nos dicen que somos solo Jesús. Amén. Los de la unicidad. Y hablan de un Dios plural. Dios nunca ha sido un Dios plural. Dios ha sido siempre un Dios único. Si usted mira en el principio del libro de Génesis, dice, en el principio no dice y criaron, dice y Dios crió. Dice Dios crió los cielos y la tierra. Amén. Él mismo. Cuando toman este punto ahí en el capítulo 1, verso 26 del libro de Génesis, yo se lo voy a platicar. Dice el término de lo que de alguna manera quieren exponer que habla en plural, es que dice hagamos al hombre. 1.26. Pero si usted lee el verso 27 dice y Dios hizo al hombre, no dice hicieron. Dice Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Si ustedes toman en cuenta, dice ciertamente puso hagamos al hombre a vuestra imagen y semejanza. Pero si brincan al 27 van a mirar y dice y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. O sea, Él es el creador, es un solo creador. Pero aquí en el libro de los Hechos, por predicar el nombre de Jesús, vamos al punto porque no tenemos tanto tiempo. ¿Ven? Dice así que hablando a ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos.
El evangelio nació en medio de tres fuegos muy fuertes. Amén. Eran los romanos, los fariseos y los saduceos. Eran cuatro fuegos. Y los judíos, los judaístas. Amén. O sea, eran cuatro tipos de movimientos que se estaban llevando a cabo. Y les quiero decir que precisamente estaban unidos porque el pueblo romano, o sea, los romanos habían conquistado Jerusalén. Les quiero decir, Jerusalén ha sido conquistado por muchos en otros tiempos. ¿Y saben por qué ha sido conquistado? Por la desobediencia del pueblo de Israel. Por eso ha sido conquistado y ha sido siempre puesto aún en esclavitud del pueblo de Dios. Amén. Amén. Él fue vencido por los griegos. Aún los británicos en el tiempo de la guerra, ahora el siglo pasado, 1939, 40, hasta 48, aún los británicos estaban allí. En esta guerra ustedes van a mirar que los británicos eran los que estaban ahí vigilando. Gran Bretaña, ellos también conquistaron Jerusalén. Amén. Entonces todo eso ustedes tienen que saberlo. Pero aquí dice la palabra de Dios que en el tiempo de Jesús dice que ellos estaban hablando de Jesús y vinieron enojados, el sacerdocio y los saduceos. Amén. Los sacerdotes. Supuestamente los sacerdotes estos deberían de haber sido levitas, pero realmente tenían un término que ya no respetaban el término levítico. Ya está, gracias a Dios. Bueno, vamos a ir al punto. Dice, y les echaron manos y los pusieron a la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. No era porque ya era tarde, es porque Dios tenía un propósito. Amén. Y lo voy a decir para irnos hasta el punto, para irnos al evento. En el capítulo 4, verso 12 dice, y les enseña. El diálogo fue fuerte, porque ellos les trataban de prohibir que se hablara del nombre de Jesús. Y ellos le dijeron, pero si no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, no hay otro nombre. Por eso dice que nadie, y ellos no iban a parar de hablar de ese nombre que es sobre todo nombre. Dice que es un nombre sobre todo nombre. Entonces vamos a continuar eso si es posible, porque eso es lo que usted tiene que saber, tenerlo en su mente, en su corazón. Porque si usted conoce la palabra, usted va a hablar conforme a la palabra. ¿Amén? Vamos a pasar a este evento glorioso sin tardanza. Me estoy gozando desde que dijo la hermana, me quiero hacerlo, desde ahí me entró un gozo especial. Yo no sé si usted lo sienta, pero estoy deleitándome. Amén. Pase para el frente. Vamos a pedirle al Señor que nos permita hacer este evento glorioso. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ayudar a nuestra hermana. Ya la calentó el Señor, amén. Bueno, ¿quién el asunto? ¿Cómo está? Póngase en su cabecita, ¿no? ¿Está bien? Gloria a Cristo, está bien, dice el hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Pero vamos a hacer una oración antes de que se siente nuestro hermano y vamos a pedir al Señor que el Señor la llene con su Espíritu Santo. Es una promesa de parte de Dios. Sé que el hermano es una sierva que ha buscado esa presencia. ¿Amén? Señor Jesús, Padre amoroso, gracias, poderoso Dios, por la obra que tú ya hiciste, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Padre amoroso, tenías esto, Padre bendito, predestinado para esta hora, Señor Jesús. Tú lo dices en tu palabra, Señor, que tú nos has escogido antes de la fundación del mundo, Señor Jesús. Padre amado, gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor, le has reservado, le has guardado su vida, Señor Jesús, hasta esta hora, Señor Jesús, donde tu nombre va a ser invocado, Padre amoroso. Dice, Señor Jesús, tu sierva con tu presencia, séllala con tu Santo Espíritu, Señor Jesús, Padre amado. Nosotros solamente vamos a bautizarla en el nombre que es sobre todo nombre, y tú, Padre amado, tú séllala con tu Santo Espíritu, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, te lo pedimos, Padre amoroso. Amén. Gracias, Señor Jesús. Y sana, Señor, de esa alta presión, Señor. Líbrala, Señor Jesús, Padre amado. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Nuestra hermana Aurora Chavira. Aleluya. Yo como ministro del Señor la bautizo en el nombre de Jesucristo, para perdón y remisión de sus pecados y para que el Señor la selle con su Santo Espíritu.
En el nombre de Cristo Jesús y para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Que el Señor tenga ese pendiente de ella y de cada uno de los que son bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a invitar que se sienten. ¿Está bien, hermano? Ok, vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús. Nuestra hermana Aurora Chavira. Lo bautizamos en el nombre de Jesucristo para perdón y resguardo de sus pecados, para que tú la escribas en el libro de la vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús, la bautizamos, Padre amoroso, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Pásenle para acá, mijo. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Cristo Jesús.
Aleluya, gracias poderoso Jesús. Les quiero decir, mientras que el hermano se va a cambiar, si hay alguien más que se quiera bautizar este día, Gloria a Dios. algo Aleluya. maravilloso ha pasado aquí. Algo sobrenatural. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Alguien, si se quiere bautizar solamente, es cuestión de que usted reconozca que usted necesita remisión de sus pecados. Solamente es algo que usted debe de reconocer, que sin Cristo no la va a poder hacer para vivir una eternidad en su gloria. Amén. Así es que invitamos que hay alguien que se quiera bautizar en el nombre de Jesús. Levante su mano. Si no se quiere bautizar este día, oramos por usted este día, hablamos con usted y lo bautizamos despuesito. Amén. Aleluya. Si gusta, pase para enfrente si hay alguien que se quiera bautizar en el nombre de Jesús. Y si no, vamos a darle gracias a Dios porque Amén. una alma más ha entregado su vida a su Dios. Y dice la Escritura que una alma es más valiosa que todo el oro del mundo. Amén. Gracias a Dios por ser tan bueno. Gracias a Dios porque nos ha permitido este privilegio de mirar un nuevo nacimiento. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Entonces vamos a pasar a lo siguiente, hermanos. Vamos a invitarles que oremos todos juntos. Y quiero decirles, miren, este cuerpo físico, Dios lo quiere hacer su habitación. Él quiere que ¿sí? Pues que pase por acá por por Amén, aleluya. este hermano Aleluya. hermano Josecito, pasa. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Vamos a pedir al Señor que nos permita este joven Aleluya. su niñez hasta Amén. ahora. Aleluya. Y yo sé que Dios está llamando a este joven. Amén. Vamos a hablar y es un instrumento que Dios va a usar grandemente porque Dios ha hecho cosas grandes en el Señor Jesús para amoroso. Vamos a orar, Señor Jesús, Padre amado, gracias, Señor, por este joven. Padre bendito, tú, Señor, le estás llamando desde hace un tiempo, poderoso Dios. Padre amado, pero en su tiempo, Señor, es cuando tú, Padre amado, permitas, Señor, que pueda reconocer con entendimiento, Señor Jesús. Que tú, Padre amoroso, permitas que él pueda clamar y pedirte, Señor, que ese nombre sea invocado en su vida, Señor Jesús. Pedimos, Señor, por este joven que lo guardes, que le permitas, Señor, que ese nombre, que es sobre todo nombre, que es tu nombre, Señor, Padre amado, sea invocado en su vida para perdón y remisión de sus pecados. En el nombre precioso de Cristo Jesús, cuida de él, Señor. Guárdalo, Padre amoroso. Padre bendito, y permítenos mirar este nacimiento, Señor Jesús, de tu siervo. Amén. En el nombre Aleluya. precioso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre amado. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Antes de despedirnos de este lugar, vamos a invitar que oremos por la iglesia, perdón, por la escuela donde va el hermano José Aguilar. Pusieron un cartel que querían o iban a balancear esa iglesia el 12 de diciembre. Pedimos de sus oraciones, los que puedan ayudar el sábado. Estamos invitándoles que se unan al ayuno. El Señor cubra a esos jóvenes que están ahí y que cubra a todos los inocentes que pudieran estar en peligro de muerte. Amén. Amén. El Señor quiere que esos jóvenes vengan a Él, pero también el enemigo está cosechando multitud de jóvenes en este tiempo. Amén. Por todas las escuelas, porque esa amenaza no nomás ha llegado allí, sino a las escuelas. O a todas las, vamos a orar por todas las escuelas. En nombre de Jesús, vamos a orar entonces todos juntos. Amén. Señor Jesús, Padre amoroso, tú sabes, Padre amado, cuál es la situación, Señor, de estas amenazas, Señor Jesús, y en tus manos están todas las cosas, Señor Jesús. Pedimos, Señor Jesús, que tú ates, poderoso Dios, todo espíritu, Señor, de violencia. Bendito Dios, que tú seas, Padre amoroso, el que lo ponga, Señor, Padre amoroso, en ese lugar, Señor Jesús, donde tú, Padre bendito, tomes el control de todas esas cosas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, reprende, Señor Jesús, todo pensamiento, Señor, de suicidio, Señor, Padre amoroso, donde tú, Padre amado,
Opere, Señor, Padre amado, a favor de esas almas que están en esos lugares, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos, Señor, Padre amado, que tú, Señor, los cubras con tu gracia, con tu misericordia, Señor. Padre amado, seas, Padre amado, el que tú cubras todos y tengas compasión de todos los jóvenes, Señor, que están en esos lugares. En el nombre maravilloso del Señor Jesús los ponemos en tus manos, Señor, y yo sé que en tus manos están en buenas manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, poderoso Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias. Una ofrenda de aplausos al Señor. Vamos a invitar a nuestro hermano Ramón, que nos despida de este lugar, nunca de la presencia del Señor. Hermano José, ¿está listo para el sábado? Ok. Aleluya. Hermano Tony Soto se prepara para el otro sábado entonces. Amén. Gloria a Dios. Vamos a